Sí, muy buena noche, muy buenas tardes, amigos de su espacio Noche Diferente, una vez más por acá, su hermano, amigo Pedro Cedeño, los martes dedicados al Señor, desde el programa Espacio Noche Diferente. Recordándoles que este espacio llega a ustedes a través de la Fundación Carlos Manuel Mejía, su presidenta, doña Vigda, conductora, doña Vigda, el presidente, don Luciano Mejía, quienes han hecho posible y han mantenido el espacio durante 24 años e interrumpido ya el espacio Noche Diferente. Así que también la Fundación Eduardo Espíritu Santo, quien está aliada, mancomunada con la Fundación Eduardo Espíritu Santo, con la Fundación Carlos Manuel Mejía, haciendo el trabajo como debe de ser para la comunidad, para el necesitado. Y eso se lleva un mérito muy importante en la vida de estas personas que hacen lo posible por llegar a la masa más desposeída, porque a veces personas que no tienen los medios, pues la Fundación Carlos Manuel Mejía y la Fundación Eduardo Espíritu Santo preparan personas para que sean micro, mediano y pequeños empresarios en el mañana, en el futuro, para que puedan, con la microempresa, puedan desarrollar a través de capacitación. Así que es una bendición de Dios y por eso lo bendecimos en el nombre del Señor. Hoy tenemos por acá a nuestro invitado Candelario, quienes vamos a estar tratando como es, estamos en Navidad ya hoy 14 de diciembre, vamos a hablar de el nacimiento de Jesús y la muerte y su resurrección, y vamos a estar hablando y vamos a estar tocando algunos temas para que refresquemos ese ambiente, ese espíritu navideño, porque para nadie es un secreto que fue escogido esa fecha por la Iglesia Católica, escogió esa fecha para recordar el nacimiento de Jesús, aunque no hay una fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero la Iglesia escogió esa fecha para eso. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido sobrino, quienes vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Así que bienvenido. Para mí es que un honor. Amén. Amén. Esa es una de la misión importante que tenemos, de que la palabra pueda difundirse a través de estos medios, tanto por Facebook, tanto por la plataforma, tanto por la planta televisora, y que muchas personas puedan alimentarse y escuchar, obtener la palabra de Dios. Así que te vamos a dar la oración para que nos ponga en manos del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias. Gracias por lo que dejamos en casa. Sí, Señor. Gracias por este tiempo Sí, tan precioso. Señor Jesús, si hay alguien enfermo, Sí, que sea tú que vaya orando, Señor Jesús. Que sea tú que vaya sanando. Y que tu amor y misericordia lo ve cubriendo de manera especial. Mira lo que le falta fuerza, Dios mío. Señor, ve cubriéndolo de manera especial. Dios mío, dale fortaleza. Espíritu Santo, cúbrelo de manera especial, Dios amado. Son favores que te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, así es. A nuestra gente de Facebook, ya nosotros iniciamos formalmente el programa, ya el programa está en manos de Dios, así que le enviamos este saludo especial también a cada uno de ustedes,
esperando que ustedes te puedan edificar en su casita donde ustedes están. Y al final yo quiero que hagamos un clamor general por los enfermos. Amén. Por don Luciano, su recuperación, por la salud, doña Brígida, por Linet, una joven que está siendo intervenida quirúrgicamente en estos momentos en la Plaza de la Salud, la cual le descubrieron un tumor en el cerebro. Así que vamos a estar llevando esa oración ferviente. Nuestra meta es que el pueblo, el país, la provincia, el mundo, que es donde nos ven, se puedan edificar la palabra para que se cumpla la palabra, como dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aunque nosotros no estamos físicamente en cada sitio, pero sí podemos difundir la palabra de Dios a través de estos medios, tanto a través de Facebook como a través de la planta televisiva. Y esa es nuestra misión. Y como Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga la vida eterna. Entonces por eso nosotros llevamos la palabra y le damos gracias a los productores de este espacio, quien nos han cedido este espacio dedicado al Señor, y por eso le pedimos la bendición al Todopoderoso de que nos siga bendiciendo cada día más, porque esto es un gesto muy hermoso de tú dependerte de algo para tú dárselo al Señor. Amén. Amén. Entonces vamos, hoy como estuvimos diciendo, vamos a tener el tema, es el nacimiento de Jesús. Y a mí me gustaría que tú me des una pincelada del nacimiento de Jesús. Vamos a estar leyendo el libro de San Lucas, su capítulo 1, versículo 26. Santo, lo viste, ¿verdad? ¿Lo viste de mí? Gloria a Dios. Aleluya. Y su palabra se leen en el nombre del Padre. No es una coincidencia, es la realidad. Y su palabra se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una viuda depositada con un varón, se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: sabes, muy favorecida en el Señor, es contigo bendita tú entre las mujeres. El 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Amén. Amén. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has llegado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Amén. Podemos ver en la escritura aquí el inicio de cómo Dios escoge a una joven mujer que estaba desposada, pero estaba comprometida. Amén. O sea, estaba comprometida para casarse en matrimonio, ya para crear su familia. Pero esta mujer tenía ese corazón agradable a Dios. Y esta mujer era una mujer que tenía todas las cualidades para ser la madre del Hijo de Dios. Y vemos como el ángel Gabriel la toma y habla con ella y le da la nueva. Entonces, yo me imagino
yo me imagino a María, cómo ella se sintió en ese momento cuando fue seleccionada para tener el Hijo de Dios. Una mujer que estaba comprometida, y tú sabes en esos tiempos cómo eran los tiempos de ese tiempo, que apedreaban a la mujer, que adulteraba, que era infiel y todas esas cosas. Pero vemos cómo esta mujer fue bienaventurada dentro de todas las mujeres. Amén. Ella fue escogida entre, había muchas personas más, había muchas más mujeres, entonces fue ella escogida entre muchas, porque ella era la indicada para llevar al que iba a libertar el pueblo de una esclavitud por mucho tiempo. Y Gabriel fue y le dio la noticia, pero al principio ella se asustó, al principio ella tenía miedo. Sabe que muchas veces cuando recibimos una palabra de parte de Dios, nosotros queremos escuchar una segunda vez, que nos hablen por segunda vez, porque no nos queremos quedar nada más solamente con esa. Ahí podemos ir Samuel, cuando escuchó la primera vez, él fue a donde el líder le preguntó, ¿me está llamando? La segunda vez volvió y el líder le dijo en un momento, cuando te vuelvan a llamar, tú dices, Señor, aquí estoy. Y muchas veces nosotros queremos escuchar la voz una y otra vez. Y lo importante es cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Cuando Dios nos indica esto, nosotros lo tenemos que hacer. Y eso es algo importante, nosotros hablar de la palabra de Cristo, de las cosas grandes que Dios ha hecho, las cosas que Dios ha establecido sobre este mundo y más sobre la vida de cada uno de nosotros. Dios nos liberta todos los días de un accidente, Dios nos liberta de un atraco, Dios nos liberta de muchas cosas, nos aparta de muchas cosas. Dios tiene sus ángeles alrededor de nosotros y nosotros tenemos que ser agradecidos y nosotros tenemos que darle gracias cuando nos despertamos, cuando nos vamos a acostar, cuando vamos a comer, cuando nosotros vamos a cenar. Todas las cosas que nosotros vayamos a hacer o los planes que nosotros vayamos a ejecutar, primero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y Dios se encarga de nuestra carga. Dios se encarga de nuestro momento difícil, porque la fuente principal se llama Cristo Jesús. Y la palabra dice, da por gracia por lo que por gracia recibiste, ¿verdad? Y si nosotros recibimos la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, y nosotros recibimos esa gracia, esa misericordia, recibimos esa bendición de que nos acostamos y nos levantamos y todo eso, o sea que tenemos la vida porque el Señor nos da la vida. Entonces, por eso yo vuelvo contigo, tenemos que dar gracias a Dios por todo y poner todas nuestras cosas, nuestros planes en manos de Dios, porque Él es el ejecutor de todo. Y por eso vemos cómo esta mujer, que fue una mujer fiel, una mujer obediente, una mujer que aún impresionándose por la palabra que le da el ángel Gabriel, ¿verdad? De que va a tener un hijo, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo si yo no he tenido hombre, no han pasado por mí? Entonces, ¿cómo yo voy a tener hijo? Eso es algo como traumático, pero el ángel Gabriel le dice que no se preocupe, ¿verdad? Que solamente confíe. Y que confíe y que crea. Y que crea. Que es el Espíritu Santo que va a hacer el trabajo. Exactamente. Y por eso vemos cómo José también, cómo recibe la noticia. José entró en un momento de duda. Es que cualquiera entra en un momento de duda. Con mente terrenales, uno puede decir, no, yo no entiendo esa información que me está procesando. Me imagino que el ángel se lo tuvo que decir varias veces para que pudiera entender. Y aunque el ángel ya se lo dijo, todavía el hombre todavía seguía en duda, porque no entraba, porque algo ilógico que
una joven que no ha tenido varón y ya está embarazada, porque es algo que no, humanamente no tiene sentido. Pero cuando el propósito de Dios se va a manifestar en una persona, aunque tú no creas, el milagro va a suceder en esa vida. Amén. Eso es así. Y estaba profetizado desde la antigüedad el nacimiento de Cristo. O sea, cada profeta fue anunciando el nacimiento del Salvador, del Rey, del que venía, el que debía venir. Y vemos cómo Dios fue trabajando, porque vemos cómo Dios trabajó en la vida de Elizabeth y Zacarías, la prima de ella. Amén. Que no tenían hijos, y ya a la edad que ellos tenían, tener un hijo también, pero Juan fue el preparador, como que dice, tú ves como en el boxeo, ¿verdad? Que en el boxeo hay un preparador que prepara al boxeador que va a tener la pelea. Así mismo podemos decir que Juan fue el que preparó el camino de Jesús antes de Jesús venir. Y vemos también ahí, Candelario, vemos ahí cómo también hay duda también, tanto en Zacarías como en Elizabeth. Amén. Porque no se creían que a la edad de ellos iban a tener hijos. Y fíjate cómo Zacarías queda ciego, mudo, que no habló hasta el nacimiento del niño, porque era un propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito para algo, eso es indiscutiblemente. Así que vamos a seguir avanzando para que Amén. avancemos más del nacimiento de Jesús. Nos quedamos en el versículo 33. Uh-huh. El 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual tú también, el Espíritu será que nacerá y será llamado el Hijo de Dios. Amén. Esa parte nosotros la aclaramos sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a venir sobre María. Como ella no había conocido todavía hombre, el Espíritu Santo iba a hacer el trabajo, porque ya era algo profetizado de mucho antes. Amén. Ella es bienaventurada, que el Espíritu Santo la escogió entre tantas, la escogió a ella. ¿Sabe qué? Aquí yo hago un paréntesis. Hay muchas veces que usted ve una persona que se convierte hoy, ya a los 5 o 6 meses, a los años, usted lo ve pastoreando en un lugar y usted dice, pero esa persona lo que tienen son 3 meses en el Evangelio. Dice su palabra que por los frutos lo conoceréis. Entonces, Dios se mueve de una forma que humanamente nosotros no entendemos. Porque si nosotros comenzamos a comprender el entendimiento de Dios, a nosotros nos va a faltar cráneo, nos van a faltar para entender. Es que nunca vamos a entender el propósito de Dios. Es por eso que Dios escoge a una persona hoy y ya a los 3 meses, 6 meses, ya usted lo ve que es ministro de la palabra, ya usted ve que es pastor, ve que ya es misionero. Es porque Dios trabajó con esa persona. ¿Y cuáles son esas personas que Dios comienza a trabajar rápidamente? Son aquellas personas que estuvieron en el vulgo en un determinado momento. Esas personas que fueron menospreciadas, esas personas que fueron perseguidas, esas personas que vivían un mundo tan oscuro y Dios lo prepara para que le predique a esa misma persona que están en la misma condición que estaban ellos. Amén. Porque cuando Dios tiene un propósito marcado, ese propósito va, porque es que Dios está por encima de todas las cosas. Dice la palabra que en los últimos tiempos los primeros serán posteriores, los posteriores serán primeros. Amén. O sea que no importa el tiempo que tú tengas, sino depende de la voluntad de Dios. Y cuando Él te escoge, pues
Él te capacita, te da sabiduría, te da a entender su palabra. Y tú, nada más, nosotros lo que tenemos que seguir es la ordenanza de Dios, sus mandamientos y sus estatutos, y llevar el protocolo que debe de haber, alejados de la tentación, de la maldad, buscar de la santidad. Y por eso, cuando Dios te marcó, Dios está por encima. Pero vemos el ejemplo de David, cuando Dios mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí. ¿Y cuántos de los hermanos de David no tenían mejor potenciales, mejor condiciones, que eran guerreros, que peleaban en el ejército del rey? Pero fíjate a quién fue que Dios escogió. Al que apacentaba las ovejas allá atrás, al que estaba allí en silencio. Me imagino que David en ese momento, mientras apacentaba las ovejas, cantaba una canción todos los días. Y lo que este muchacho tenía un olor a oveja, buscar animales. Podían estar adentro 99, pero la número 100, si estaba afuera, él iba a buscarla. Entonces, de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Es que no son sabios, se creen. Amén. Y también vemos, y David tiene otro ejemplo, el ejemplo de cuando fue a pelear con Goliat. Ese es también otro ejemplo grandísimo. Un gigante delante de un muchachito. El pueblo asustado, el pueblo temblando. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Que un niño prácticamente delante de un Goliat que destruía naciones prácticamente él solo, porque él solo podía con ellos. Y fíjate cómo los filisteos estaban tan confiados de que iban a humillar al pueblo de Dios. Pero fíjate cómo el propio David dijo: tú vienes con espada y con jabalina, ¿verdad? Pero yo vengo en el nombre del Señor. Y fíjate cómo pasó la historia. O sea que cuando Dios tiene un propósito marcado para algo, el propósito se cumple. Amén. Ahí Dios selecciona a las personas para que el propósito de Él se cumpla en esa persona. Hay personas que no se han ido a esta tierra hasta que el propósito se cumpla. Hay personas que están apartados del Evangelio. Cuentan el 5, 6, 7 años apartado del Evangelio. Y hasta que el propósito de Dios no se cumpla en esa persona, no a partir de esta tierra. Porque el ser humano quiere hacer las cosas con su propia fuerza. Y cuando se le acaban los recursos, se recuerden que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de bondad. Y después reconocen que es el Dios todopoderoso y Dios comienza a trabajar con esa persona. Dios tiene personas enfermos, porque si Dios sana a esa persona, se pueden apartarse del camino. Y lo tiene ahí es por un propósito, porque Él quiere hacer algo en su familia, quiere hacer algo extraordinario. Y es por eso que el hombre y la mujer de Dios cada día tiene que buscar más de Dios. Y el mundo tiene que reconocer en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil. Es un tiempo a donde nosotros vemos las manos de Dios. Tiene que reconocer que hay un Dios vivo y hay un Dios que viene a buscar a su pueblo. Y que la redención está muy pronto de acontecer. Y nosotros tenemos que buscar más de Dios. Nosotros tenemos que ayunar, orar, buscar más del Padre. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora que Cristo venga a buscar a su pueblo. Nadie sabe que después que nosotros terminemos de este programa, Cristo pueda venir a buscar a su pueblo. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Cualquier cosa puede acontecer.
Y yo les solto a los amigos que nos escuchan, los amigos que van a ver este video, este programa, recordándole a ustedes, no importa cuál es el problema que usted esté atravesando o lo que usted hizo en 5 o 3 años atrás, hay un Dios que te perdona, hay un Dios que te dice, trae tu carga, entrégamela a mí, yo voy a hacer el reto. Y es tiempo que usted tiene que reconocer que hay un Dios que transforma y que cambia al ser humano. Amén. Venía a mí todo lo que está cansado, trabajado y cargado, que yo lo había descansado. Eso es así. Y vemos en la vida después del nacimiento de Jesús, y vemos cómo Jesús nace, dónde nace, porque había un censo en esos tiempos y las personas tuvieron que irse a censar, José tuvo que irse a censar, y tú sabes que ellos llegaron de noche, y cuando llegaron de noche a Belén no encontraron una posada disponible porque había un flujo bien grande. Los pastores que iban a comercializar las ovejas y todos los animales y todas esas cosas, pues tenían todo ya rentado prácticamente. Pero yo digo que ese era el propósito de Dios. Amén. Ese era el propósito de Dios, porque Jesús nace en un pesebre, en un establo, rodeado de animales, de un buey, de un asno. O sea, y vemos cómo aún él naciendo en la parte más baja de un establo, como reyes, magos y pastores fueron a adorarle. ¿Te imaginas eso? La grandeza de Dios. Amén. Aún naciendo donde nació, fueron a adorarle. Sí, porque eso estaba profetizado. Y cuando los magos fueron donde el rey, le preguntaron, ¿y qué fue lo que dijo el rey? Vayan. Como que él le dio el chance para que los magos fueran. Cuando vayan y vean al rey de reyes, que le vengan y le traigan noticias. Pero los magos tenían una indicación. Fueron a entregarle y adorar al Todopoderoso. Y cuando venían de camino tuvieron que cambiar de lugar. Entonces el rey después puso un edicto. Para matar a los niños. Y cuando hay un propósito sobre una persona, algo indicado sobre alguien, puede ser sobre tu hijo, sobre tu familia, sobre tu esposo. Si Dios dio una palabra, aunque tú no has visto, finalizando casi el año, los 11 meses, ya 12, y tú no has visto lo que Dios te dijo, no pierda la esperanza, sigue creyendo, porque yo conozco a un Dios que cuando Él dice que sí, es que sí. Tiene que mantener esa fe y creer en Dios, lo que Dios indicó sobre tu vida. Hay palabras que Dios la puso desde enero. Y tú dirías, pero todavía estamos en diciembre y yo no he visto esa palabra manifestada en mi vida. En cualquier momento Dios puede responder a lo que Él te dijo. Solo tienes que creer y esperar la voluntad de Dios. Amén. Porque para Dios un día es como 1000 años. Amén. Y 1000 años es como un día para Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Dice en Mateo 24 que nadie sabe ni el día ni la hora en el que el Señor vendrá. Y por eso Él nos manda a estar preparados. Ahí vemos la parábola de las 10 vírgenes. Entonces nosotros tenemos que estar preparados.
para cuando ese evento acontezca, nosotros estar dentro de los escogidos del Señor y reinar con Él por toda la eternidad. Porque Él vino, su misión fue venir a salvar el mundo, a pagar el precio del pecado de la humanidad, que la humanidad estaba sumergida en lo más profundo del abismo dentro del pecado. Él no vino porque muchos pensaban que Él venía a reinar. No. O pensaban que venía a abrogar la ley, lo que Él vino fue a cumplirla. Exactamente. Es lo que Él vino a hacer cosas, Él con la misma palabra, Él lo que vino fue a actualizarla. En esta palabra más decir, por ejemplo, si una persona en la ley, si usted lo veía en un acto de adulterio, ¿a quién era que apedreaban? Era la mujer, pero el que miraba no lo apedreaban. Y el Señor le dijo, está bien, vamos por gracia, y por gracia vamos a hacer cosas diferentes. Si hallan una persona en adulterio, primero está en pecado aquella mujer, segundo está el hombre, y tercero está la persona que lo vio. Entonces el Señor vino a hacer cambios, pero con la misma palabra. Allí nada más era una sola persona que la apedreaban. Si a ley vamos ahora, si van a apedrear, tienen que apedrear a los tres, porque hubo alguien que tuvo que ver. Claro. Claro, eso es así. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento eran leyes que Dios las puso, y eran leyes que cuando sí, sí, no, no. Amén. O sea, que eran leyes impuestas por Dios, pero también recuerda que el pueblo de Dios era un pueblo de duro corazón. Y es un pueblo que Dios tuvo que moldearlo demasiado para poder llevarlo hasta donde llegó, para poderse cumplir el propósito de Dios, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de ver a Israel hoy en día como está. Ha costado mucho, y es un pueblo que, bueno, es un pueblo que todavía está esperando el Mesías. Amén. Y fíjate que es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que Dios por promesa se lo dio a Abraham y lo entregó en manos de Jacob. Y pasó todo lo que pasó. Pero es un pueblo de duro corazón, un pueblo que no ha creído y que no cree que Jesucristo fue el Mesías. Bueno, nos vamos tan hacia allá que la mayor parte fueron participantes de la muerte de Jesucristo. Amén. Muy fuerte eso. Es fuerte porque el pueblo no ha creído. Por eso es que el pueblo de Israel tiene que pasar por la tribulación. No todos, porque el que cree, ya no tiene que pasar por tribulación. Pero el pueblo de Israel se va a salvar, pero tiene que pasar por la tribulación. Porque los que son incrédulos, los que no han creído, tienen que pasar el proceso de la gran tribulación. Amén. Para poder creer. Amén. Para poder creer. Así es. Y por eso vemos en la vida de Jesús, vemos todos los acontecimientos históricos. Por eso Jesús vino con un plan diseñado, de un propósito, que Él vino al salvar el mundo. Y por eso Él preparó y escogió los discípulos que escogió, y lo preparó, lo capacitó y lo dio a entender aún más Él mismo que lo iba a entregar. El mismo Judas. ¿Cómo lo ve? Siga muy fuerte. Sigue desarrollando, tío. El mismo que lo iba a entregar Judas. Y así
Por eso nosotros tenemos que buscar ese arrepentimiento de aquel que vino y se sacrificó por ti, aquel que vino y murió por ti, aquel que fue llevado al Golgotha, aquel que fue crucificado en un madero, aquel que fue pullado con una lanza, aquel que recibió una corona de espinas, aquel que se le dio a beber vinagre, aquel que le quitaron su ropa y fueron los guardias y apostaron por ella, aquel que absolvió el pecado de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces por eso nosotros tenemos que amarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, porque Él es nuestro Salvador, y el que no lo entienda como nuestro Salvador está preso. ¿Qué tú me dices de eso? Yo en un momento determinado, estando orando en el monte, y yo voy con la mente de adorar a Dios, pero resulta que hay varias personas que están ahí y me dicen: varón, deme una palabra de fortaleza. Y yo, en mi mente, yo digo: ¿qué yo le puedo dar a esta persona? Y el Espíritu Santo vino sobre mí y salió esta palabra que me decía: dile a ellos que en el altar fue que yo los conocí. Y yo le dije a ellos: es necesario volver al altar. Es necesario que tenemos que volver a Dios. Es necesario que tenemos que volver al Todopoderoso, el que murió en la cruz, el que nos ha entregado vida, el que nos ha dado fortaleza, todas las cosas que tenemos que volver al Padre. Y este es un tiempo que tenemos que volver a Dios. No importa por lo que tú estés pasando, el proceso que tú estés atravesando, es necesario volver al Padre. Y esto yo le dije a estos jóvenes en ese momento. Digo, habían aproximadamente 15 y uno de los jóvenes cayó por tierra, cayó. Nadie le puso la mano a este joven. Y una persona le dijo a él: ¿pero por qué caíste? El muchacho al rato le responde: es que cuando la gloria de Dios cae, la tierra tiembla. Amén, así es. Y yo me quedé analizando esto. Mientras estoy hablando ya con los 14, ya hay uno menos. Está tumbado. Yo dije: Dios mío, ¿pero qué yo puedo hacer? Porque ya eran 15 y nada más faltan 14, conmigo son 16. Y los otros jóvenes se quedaron así, comenzaron a llorar. Y yo quería llorar, pero yo no podía llorar. Y una voz que me dijo: dile a ellos que no lloren, que solamente den gracias, porque aquí no se ha muerto nadie. Porque cuando yo morí, resucité al tercer día, es para levantar un pueblo que tenga fortaleza, para levantar un pueblo que tenga resistencia. Y en este tiempo estamos viviendo una de las etapas que los ministros de las palabras no tienen resistencia. Estamos viviendo un tiempo que los hombres de Dios están menguando. Tienen que hablar la palabra de Dios, cueste lo que cueste, por encima de quien sea, se tiene que predicar la palabra de Dios. Y es tiempo que el pueblo de Dios está confundido. El pueblo de Dios no sabe qué hacer. ¿Por qué el pueblo de Dios está viviendo un tiempo así? Porque se ha olvidado de Dios, porque de corazón
Dios Espíritu Santo. Ellos quieren buscar a Dios, pero hay algo como que ellos quieren buscarlo, pero hay algo que lo detiene a acercarse al Padre, porque van a decir, no, que el sistema, tenemos que soltar el sistema y tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar del Padre. Y es tiempo de volver al altar. Mientras usted estaba hablando, esta palabra me llegó a la mente. Y tenemos que volver al altar, a donde conocimos a Dios, a donde nosotros venimos al altar y le oramos al Padre. Pero si usted tiene algo con su hermano, deje la ofrenda al altar y vaya y pídale perdón, y después que usted esté bien, venga al altar y ore tranquilamente, porque estamos subiendo al altar sin pedirle perdón a nadie. Y es tiempo ahora que tenemos que buscar de Dios. Es tiempo ahora que tenemos que ir al altar. Es tiempo ahora que tenemos que postrarnos delante del Padre y decirle, Señor, tú sabes mi situación, pero aquí estoy. Tú sabes cuál es mi proceso, pero aquí estoy. Porque llegará un momento que no vamos a poder andar con la Biblia. Llegará un momento que la vamos a tener que tener en la mente, porque va a haber persecución, va a haber momento difícil, más de lo que está aconteciendo. Y ahora que tenemos que buscar de Dios. República Dominicana está viviendo un tiempo, un momento bien hasta ahora, pero llegará el tiempo que el pueblo de Dios será perseguido, y es tiempo que tenemos que buscar de nuestro Padre Celestial, porque en cualquier momento puede haber un de repente, en cualquier momento nosotros podemos partir de esta tierra, pero si no estamos bien delante de Dios, nos vamos a quedar aquí. Amén, así es. Eso es así. Y cuando venga la tribulación, el que no esté preparado aquí se va a quedar. Eso lo dice la palabra. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no es que va a resucitar los muertos en Cristo y luego va a resucitar los otros. No, va a haber un proceso. Y después, cuando venga el otro proceso, entonces que esos van a resucitar. Amén. Y por eso es una verdad que tenemos que estar preparados. Vamos a estar ya en los minutos que nos quedan, vamos a coger 10 minutos para que analicemos en forma de síntesis algunos textos, y yo te voy a decir para que vaya buscando a Marcos 6, 16, 6, en lo que yo voy leyendo a Juan 11, 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y te dejo el próximo texto, Marcos 16, 6. 16. Sí. Marcos 16, 6. estaba en San Lucas. Voy a ir leyendo a Marcos 6, 6. Ya lo tiene, ok. Sí, Marcos 16, 6. 6. Mas le dijo, no os asustéis, buscar a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí, mirar el lugar donde lo pusieron. Voy buscando Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 14. Y yo voy a Lucas 24, 6 y 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Capítulo 1, libro 1, 4, el 1. 1, 4, 14.
4:14. Sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Entonces tú vas a buscar 1 Pedro 1:3. Y yo voy a leer Mateo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Primera de Pedro 1:3. Ajá. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ok, entonces tú vas a buscar Primera de Corintios 15, 3 y 4. Y voy a buscar Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor en Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. 1 Corintios, su capítulo 15, versículos 3 y 4. Ajá. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén. Y ahí vemos la muerte y la resurrección de Cristo, donde Cristo, la promesa de él, de que él iba a morir, de que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, pero al tercer día él iba a resucitar, y donde todo aconteció. Entonces yo en estos momentos vamos a elevar un clamor por sanidad, vamos, como dijimos, a presentar a don Luciano por recuperación, a doña Brígida, a la madre de doña Brígida, a mi madre, a tu abuela, a tu madre, a nuestros hijos, a nuestra familia, y sobre todas las cosas a una joven que fue llevada de emergencia y con un fuerte dolor de cabeza, y cuando le hicieron los estudios resultó que tiene un tumor cerebral, y hoy está siendo intervenida en la Plaza de la Salud. La operación iba a iniciar a las 4 de la tarde, debe de tener ya 1 hora de cirugía, así que vamos a llevar este clamor por sanidad. Espíritu Santo, gracias por este momento. Gracias, Señor. Señor Jesús, gracias por las cosas que tú estás haciendo, Señor, y por las cosas que tú vas a seguir haciendo. Señor Jesús. Dios amado, venimos aquí Gracias, delante Señor, de tu presencia, reconociendo que Señor, hay un Dios poderoso. Aleluya. Y tú eres el que transforma y que liberta, Sí, Dios Señor amado. Jesús. Señor, declaramos la palabra en esta hora: el que esté enfermo, el que tiene dolor de espalda, Amén. el que tiene dolor de cabeza, Aleluya. Espíritu Santo, en las piernas. Sí, Señor. Declaramos la palabra en el nombre Sí, de Señor. Jesús, Lo que que tú lo vayas tú quieras, transformando, Jesús, sanando en esta de hora. Te presentamos a esta protección, joven, Padre Espíritu Santo. Santo, que Poder sea de tú que cruz, vaya ahí Señor. obrando, Espíritu Sí, Santo, Señor Jesús. en esa cirugía, Dios Aleluya, amado. sí, Que Padre sea Santo. tú que vaya obrando en ella según la recuperación. Amén. Dios amado, declaramos la Aleluya. palabra sobre ella en el nombre de Jesús, que tus ángeles Sí,
vayan haciendo el trabajo. Mira Aleluya. todos los que están enfermos, Dios Sí, amado, te lo presentamos, Señor Jesús, te presentamos a cada persona en general, que sea tú que lo vayas sanando, Dios amado, y que den testimonio, Dios amado, de la misericordia y el milagro que tú has hecho en su vida. Sí, Señor Espíritu Jesús. Santo, te presentamos a cada uno. Señor, te presentamos los que están en la cárcel. Sí, Señor. Espíritu Santo, te lo Aleluya. presento en esta hora. Que seas tú, Sí, Dios mi mío, amado. Señor, que ellos reconozcan Bendito que hay un sea Dios tu nombre, todopoderoso, que hay Sí, un Dios Señor. que sana, que liberta, que hay Sí, un Dios Señor. que transforma. Mira los que están presos espiritualmente. Sí, Señor. Señor Jesús, Libéralo, Padre. ten el control sobre Sí, ellos. Señor. Dios mío, que entiendan que tú eres el Aleluya. único que transforma y que llena. Sí, Dios mío, te presento el mundo entero. Sí, Señor. Te presento cada pastor, cada ministro, Sí, cada Señor. misionera. Dios amado, te Señor. presento a cada uno, Dios mío. Aleluya. Señor, te presentamos los que estamos en cabina, los que están en la Aleluya. radio en esta hora. Señor, te presentamos los que están en los controles. Dios Aleluya. mío, que seas tú que le dé fuerza al que Aleluya. está débil. Son Sí, favores Señor. que te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Era necesario este clamor por sanidad. El Señor dice que pidamos. Cuando nosotros necesitemos, que pidamos. Amén. Sí, porque cuando Él nos dice, venid a mí todo lo que está trabajado y cansado, porque yo lo haré descansar. Así nosotros tenemos que pedirle al Señor, pedirle por sanidad. Y a veces tú ves una persona que está normal, aparentemente, pero por dentro, nuestro organismo por dentro, nosotros lo desconocemos. Y solamente a través de máquinas son las que pueden revelar la salud de una persona. A veces una persona está lo más, qué sé yo qué, y cuando viene a ver, tiene una enfermedad que le ha sido diagnosticada. Y por eso nosotros oramos y lo presentamos para que esas personas puedan tener la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es la que va a obrar en la vida de cada persona. Y vemos todo ese ejemplo que Jesús hizo, el ejemplo de sanidad, la mujer encorvada, el ciego, Bartimeo, vemos los 10 leprosos, vemos el paralítico, vemos al endemoniado de Galat, y vemos todo eso, y vemos todos esos milagros que Jesús hizo. Y por eso dice el Señor que nosotros tenemos también el poder para hacer cosas en su nombre. Amén. Solo hay que creer y tener fe. Y lo que nosotros pedimos, así mismo será hecho. Amén. ¿Sabe qué? La fe mueve montaña. Y por fe todo es posible. Vemos todos los patriarcas que tuvieron fe. Vemos que todo se hizo por fe. Vemos que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque tuvo una fe tan grande que su único hijo, o sea, él tenía a Ismael. Amén. Bueno, Ismael también. Él tenía a Ismael, pero que Ismael no era hijo de la promesa. Era Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios lo mandó a que le sacrificara, a que le ofrendara a su hijo. Y él, aunque con dolor en su corazón, pero fue y lo hizo. Porque hay que ser obediente a Dios en todo lo que Dios manda. Amén. Y cuando tú eres obediente a Dios, te va a ir bien toda la vida. Amén. Fíjate en las personas que son desobedientes y las personas que tienen un corazón malo. Fíjate cómo tú viste en la historia cómo narra que Judas fue escogido, Judas Iscariote fue escogido como uno de los profetas. Sí. Pero Judas tenía una misión que cumplir. Y fíjate cómo él era avaro, codicioso, ladrón.
Gloria sea a Dios. Se robaba la ofrenda, se robaba los recaudados, porque el ministerio de Jesús, habían personas que aportaban al ministerio de Jesús, porque había que darle comida a esa multitud que seguía a Jesús. Y así que por eso nosotros tenemos que ser personas fieles al Señor. Amén. Te queda un minutito para que te despida, porque el tiempo pues ha llegado ya. Para mí ha sido más que un placer. De paso saludo a mi madre, María del Carmen, mi padre Santo Marcial, que ellos van a estar viendo este video más adelante, y a la familia Cedeño, a la familia Candelario. Amén. Amén, que Dios le bendiga. Ha sido un programa más de Noche Diferente, versión tarde, esperando que este programa pues haya llenado su vida, y que la palabra que ha salido de nuestra boca son palabras edificadoras para edificarte. Tú que necesitas de Jesús en tu corazón, abre la puerta para que Él entre. Que Dios te bendiga y se vea esta mañana si Dios quiere y lo permite.